Buenas noches, un día más, una semana más a nuestro live semanal de Martínez Blanco Abogados. En esta ocasión, como siempre, tenemos con nosotros a Cristian Ormeño Marcos de León. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y Francisco García Prats. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido? Bien, va todo muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, y un servidor, Norberto Martínez Blanco, letrado director de Martínez Blanco Abogados. Bueno, una semana muy chula. Bueno, en este caso vamos a tratar el tema teniendo un poquito, trayendo la concordancia con el Día del Padre que vamos a celebrar este próximo viernes, que además en esta comunidad autónoma, en Comunidad Valenciana, es festivo. Y bueno, desde aquí también aprovechar ese día pues para tratar unos casos un poquito relacionados con la paternidad y las acciones bueno, que en nuestro despacho pues nos vemos envueltos en muchas ocasiones y que, bueno, pues tienen un tema, es un tema un poquito sensible, pero que también es necesario que se difunda, ¿no? De que en este caso los padres y los hijos, que aquellos que, por ejemplo, no tengan un padre reconocido oficialmente o un hijo reconocido oficialmente, también conozcan, ¿no? Que esto se puede llegar a solucionar, se puede llegar o qué acciones se pueden llegar a dar y también los casos más comunes que solemos encontrar, ¿no? También dar un fuerte abrazo a todos los valencianos que esta semana es su día grande, el día de San Josep, pero van a tener un poco una pandemia, o sea, unas fallas un poco atípicas, así que un fuerte abrazo a todos. Y nada, pues sin más, comenzamos un poquito como siempre. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Cómo se ha dado estos días, esta semana más cortita? Y bueno, ¿qué noticias más relevantes tenemos? Pues si os parece, comienzo yo. Bueno, Francisco también lo sabe, pero bueno, como ya sabríamos desde la semana pasada con esos pronunciamientos, vuelvo un poquito al tema de la semana pasada, por esos pronunciamientos del Tribunal Supremo hemos comprobado que en los procedimientos de IRPH en Supremo pues se ha quitado un poquito la careta en ese sentido. Y bueno, ha procedido a la suspensión de sus propios procedimientos en relación a los IRPH, ¿no? Con lo cual vamos por buen camino en ese sentido. Lo enlazo a los temas de las anteriores semanas. Y ya por norma general, de momento, pues, por ejemplo, en los juzgados de Palma están procediendo a la suspensión de los procedimientos que tenemos en curso, ¿no? En relación al IRPH. También hemos comprobado que hay alguna otra audiencia provincial que también está dictaminando esa cuestión en cuanto a suspender esos procedimientos. Lo hagamos estos días, que me parece que también sería la audiencia de Canarias. Así que en ese sentido vemos que de momento, poquito a poco, vamos por buen camino en el sentido de plantear esas suspensiones hasta que las cuestiones prejudiciales que están en curso pues se resuelvan. Recordando también un poquito a los seguidores que en una pues estamos especialmente involucrados porque fue a raíz de una solicitud de suspensión en el juzgado número 2 de Ibiza, en la que llevamos pues nuestra cuestión, por así decir, que recordamos que es la 79/2021 y que de momento pues vamos bien porque lo que nos está originando es esa suspensión hasta que no se evalúe de verdad, jurídicamente hablando ya, en términos de esa falta de transparencia en esos préstamos, ¿no? Con ese tipo de interés de IRPH. Por otro lado, esta semana hemos tenido también una noticia que, aunque vaya muy conectada con el IRPH, no es exactamente IRPH. Hablábamos en otras semanas de una cuestión que nosotros habíamos determinado o denominado como apéndice de congelación. El apéndice de congelación, concretamente había un par de bancos que lo utilizaban en exceso, en nuestra opinión, y que concretamente en este caso era la Caixa. La Caixa, para un contrato de préstamo realizado con una mercantil, ojo, en un préstamo relacionado con su actividad profesional, no era un préstamo de consumo, por tanto, no entrábamos en esa protección de consumidores y usuarios. Se había visto afectada porque a partir de, como decíamos, septiembre de 2013, entraba en funcionamiento ese apéndice de congelación con la eliminación del IRPH cajas y la eliminación del CECA, y a partir de ese momento la Caixa decidió congelar su tipo de interés, pasar su hipoteca a tipo fijo, y en ese problema que teníamos lo que veíamos es que lo que decía la ley
es que se debería de haber aplicado el IRPH del conjunto de entidades, que recuerdo a día de hoy está en el 1,5 y que en el momento de la congelación de esos IRPH la mayoría estaban en torno al 4%. Entonces, lo que decidió el juez es que con independencia de que se tratase de una cláusula abusiva o no, era una cláusula que incumplía directamente la ley. Obtuvimos la sentencia esta semana, aunque es cierto que anteriormente ya abrimos la veda, concretamente en Alicante, con otra empresa en la que también conseguimos exactamente esto y ahora es una ratificación de que lo que decía ese juez, que por cierto no fue recurrido por parte del banco y la sentencia enseguida fue firme y se empezó a cumplir, en este caso ha sido repetido por otro juzgado en idéntico sentido. Hay un incumplimiento de la ley de emprendedores y por tanto lo que tenemos es una mala aplicación de ese apéndice de congelación y hay que proceder a aplicar el IRPH de entidades. Eso hace que en muchos casos se trate, pues lógicamente, de préstamos muy grandes, se trata de préstamos de empresas destinados a una actividad profesional y la afección económica es realmente grande en esos casos debido a que desde ese mismo momento ya estaban pagando cerca de un punto más en el tipo de interés y a día de hoy están pagando pues, 2,5 puntos más de lo que deberían. Esa diferencia, aunque parezca poco, que dices 1,5 puntos, 2 puntos, no es tanto, en realidad es enorme cuando estamos hablando de un tipo de interés sobre un capital muy alto como pueden ser 300 o 400.000 euros. Así que estamos de enhorabuena esta semana porque de nuevo se ha confirmado que nuestra teoría era totalmente correcta y deberían de haber aplicado ese IRPH entidades, a pesar del IRPH entidades, lo que sea, que se debería de haber aplicado esto y haber cambiado y no poner ese tipo fijo en las escrituras. Así que además, bueno, como coletilla ya, a la entidad financiera la condenaron al pago de las costas también causadas en esa instancia debido a que, oye, si te están diciendo de forma extrajudicial que no tienes que aplicar esa cláusula de apéndice de congelación, posteriormente te presentan una demanda, te sigues oponiendo y finalmente el juez es el que determina que no tenías razón, evidentemente las costas causadas las tienes que correr tú, porque oye, es algo que has hecho un perjuicio, has provocado un perjuicio en uno de tus clientes. Así que bueno, es como una anécdota de esta semana. Sí, pues muy buenas noticias. Por un lado, establecimiento ya un poquito de las suspensiones por parte de los juzgados, por lo menos es lo que más trabajamos en nuestro despacho. Y por otro lado, que una sentencia que confirma más que las personas jurídicas, las SL, con los préstamos que tienen, también pueden reclamar esas cláusulas abusivas, en este caso la apéndice de congelación. Y bueno, pues un avance más en defensa de los abusos bancarios, ¿no? O sea que en ese aspecto, semana chula, semana importante. Pues ya, si os parece, vamos a entrar un poquito en materia de nuestra temática de la semana. Como hemos comentado, es acciones relacionadas con la paternidad y la filiación. Vamos a hablar de dos casos bueno, van relacionados con la reclamación de la paternidad respecto a un hijo y al revés, desde el hijo al padre. Y vamos a ver las dos vertientes, ¿no? Para que se vean también desde una posición cuáles son la defensa o las acciones que podemos ejercer y cuáles son desde la otra parte, ¿no? Para que se pueda, para que aquella gente que pueda vernos que esté en una situación parecida, pues se pueda hacer una idea de cuáles son los dos extremos más comunes que nos encontramos y los caminos a recorrer. Si te parece, o si parece bien, comenzamos con el primero de ellos, caso en el que evidentemente tenemos, bueno, el caso en el que concretamente tenemos a un padre que es conocedor de que tiene una hija, en este caso, y que esa hija de menor edad no está inscrita, o sea, él no está inscrito como su padre. Entonces, tiene una serie de problemas, la relación en su momento se rompió y bueno, pues ahora este cliente, pues la verdad que lo que quiere es que sea reconocido como padre, hacerse cargo de su hija y hacer valer sus derechos como progenitor. Pues si te parece, pues Francisco o Cristian, contanos un poquito el caso y vamos un poquito profundizando dónde están los puntos más clave, ¿no? Para poder hacer la defensa de esta posición. Exacto, exacto. Además, traigo a colación un poquito la introducción que has hecho, Norberto, porque lo interesante de hoy es precisamente que esos dos casos no son iguales, que es, digamos, una moneda vista desde distintas caras, ¿no? Por así decir. En un supuesto que es el que vamos a tratar ahora, tendríamos una demanda de paternidad en la que
esa persona, en este caso este hombre, pues quería ver reflejados sus derechos como padre y en ese sentido teníamos, a continuación trataremos el otro caso, es decir, un hijo es el que inicia esa demanda de paternidad a otra persona, a otro hombre, pues que en este caso se había desvinculado, ¿no? En ese sentido de esa relación. Así que vamos, lo interesante de hoy precisamente es eso, que vamos a poder ver las dos caras de esa moneda y vamos a ver un poquito el desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? En este que introducíamos, un poquito por ver la situación original de ese caso, tendríamos una pareja que en el momento en el que ella se queda embarazada, se rompe la relación y pues en ese sentido lo que origina esa situación en este caso es que se inscriba en el registro civil a esa madre pues de forma soltera. En ese caso lo que estaríamos hablando en ese caso en particular es que precisamente nuestro cliente lo que quería es también constar como padre de esa niña menor de edad, que todavía es menor de edad, y que en ese sentido pues pudiera haber reflejado pues sus derechos como padre en ese sentido a nivel de su relación con su hija menor. Sí, en realidad, en este primer caso, lo que tenemos es a un padre que no puede ver a su hija, no desde el inicio, sino desde un momento tardío ya, en el que no hay un matrimonio, no hay una relación que una jurídicamente a ambos padres, y en el que lo que vemos es que inicialmente había una buena relación entre ambos progenitores. De hecho, era una relación en la que había una relación sentimental y posteriormente a la ruptura de esa relación sentimental se le comunica a nuestro cliente que debe de dejar de ver a su hija ya que no es el padre. En ese caso, es el momento en el que le comunica a nuestro cliente que no estaba en el registro civil inscrito como padre. El problema de esto es que contamos en primer lugar con unos plazos muy concretos. Si impugnamos una afiliación matrimonial, lo que tenemos es un plazo de 1 año. Si impugnamos una afiliación no matrimonial, es decir, sin esa relación legalmente establecida, lo que tendremos es un plazo de 4 años. En el caso de ese plazo de 4 años, tenemos que tener en cuenta si hay posesión de Estado o no hay posesión de Estado. En este caso, si había una posesión de Estado desde el principio, ya que él ejercía el rol de padre, sin embargo, se le desposee de esa posesión de Estado en un momento determinado con esa actuación por parte de la madre. Lo que hacemos en este caso es, en el plazo debido, iniciar una impugnación de la afiliación matrimonial debido a que el cliente, en este caso el padre, conoce posteriormente que no estaba correctamente inscrito en el registro de la propiedad como padre. En el momento del conocimiento, esa impugnación de la afiliación se hace porque en el registro no hay un padre establecido y él se afirma ser el padre de ese niño. En ese caso, de esa niña. En ese caso, lo que procede a hacer es presentar un indicio de prueba suficiente de la paternidad para que el juez pueda determinar que es así y en caso de que no lo vea suficiente, determinar que no es así. Pero, por suerte, la tecnología y la ciencia ha avanzado suficiente a día de hoy. Lo hemos visto en otros casos muy famosos que luego comentaremos de forma muy, muy breve. Pero lo que vemos es que originalmente hace décadas lo que teníamos era una impugnación de la afiliación por meras afirmaciones, testigos y demás, y luego tenemos una impugnación de la afiliación en la que la prueba principal es la prueba biológica. Esa prueba biológica evidentemente no se puede determinar en la mayoría de los casos sin un indicio de prueba suficiente. Fotografías, testigos, relaciones entre el padre y la madre y que todo cuadre un poco. En este caso teníamos fotografías del cliente o del padre de la niña en el hospital. Teníamos fotografías del padre en la residencia de ambos con la niña. Teníamos absolutamente toda la documentación, un reportaje fotográfico buenísimo en el que se puede hacer constar que ejercía el rol de padre. En segundo lugar, también teníamos una documentación suficiente en cuanto a los indicios de que podía ser el padre derivadas de testificales. Es decir, había personas, amigos en común, que daban verosimilitud a la versión del padre, diciendo que efectivamente había sido así. Y después, posteriormente, teníamos una inscripción en el registro civil en el que constaba como madre soltera, la madre únicamente,
desconociendo totalmente la identificación del padre. Eso también nos lleva o nos conduce a que evidentemente exista un padre. No había una filiación ya determinada, porque eso es otro caso o un problema que podemos llegar a encontrar en el que en el registro civil figure una persona como padre y que realmente el padre sea otro. ¿Vale? Esto no va a pasar evidentemente con la madre, porque realmente la madre es un hecho totalmente incuestionable que ha tenido a su hijo, pero en cuanto al padre sí, porque estamos remontándonos en el tiempo y pueden darse muchas circunstancias. Entonces el juez, cuando vio toda esa documentación, acordó esa prueba biológica. La prueba biológica es una extracción de saliva en la que con un frotis, es un frotis en la zona de la boca, se extrae suficiente material biológico para sacar un ADN, tanto del padre como de la madre, como del niño. En este caso, cuando se convocó a los padres, ambos progenitores, demandado y demandante, y en este caso la niña, a que se hiciese la prueba biológica, cuando el padre se presentó, vio que no había nadie más allí, no se había presentado nadie y tuvimos que solicitar al juzgado. En este caso tenemos que tener en cuenta esto, que requiriese de nuevo a los requeridos anteriores para que acudiesen al juzgado a prestar esa prueba biológica y en caso de que no lo hiciese, se acordasen las sanciones pecuniarias necesarias, multas. Porque realmente si un juez nos ordena prestar ese tipo de prueba, la tenemos que prestar. Y nuestra negativa puede conllevar automáticamente el reconocimiento de los hechos que se piden. En ese caso, al final, se pudo practicar esa prueba y la prueba biológica determinó en un 90 y tantos por ciento, creo que eran 96 o 97% de certeza que lo que teníamos era en realidad un padre, casi con total certeza, de esa niña determinado por la prueba biológica. Y en ese sentido resolvió el juez. Y hay que decir qué consecuencias conlleva posteriormente. Y es que el padre... Importante es claro, esto, claro. Exacto. Lógicamente, el padre a partir de ese momento se tiene que hacer cargo de su hijo, si su hijo así lo requiere o si la madre también lo requiere de esa forma, con el pago de sería pensión alimenticia o incluso con un régimen de custodia compartida. Custodia compartida, régimen de visitas y todo lo que Exacto. implica ser un padre respecto a un hijo, más allá de que haya una relación sentimental o no, que es aquí realmente el objetivo principal, ¿no?, de este cliente, que más allá de esa ruptura, pues que pudiera tener esa relación con su hija y que pudiera hacerse cargo tanto económicamente, en su educación, en sus visitas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante lo de la prueba biológica y su negativa, ¿no, Fran? Porque aquí es lo que tú has comentado, ¿no? Se puede producir la fictio confesio, es decir, que se le tenga por confesado y que se le reconozca, ¿no? Que esté reconociendo implícitamente al negarse a hacerse esa prueba biológica. Creo que hay un caso muy común, ¿no? Que lo hemos estudiado todos, que es el caso Francisco, el caso del cantante Francisco, que Sí. fue determinado así, un hijo extramatrimonial por esa negativa, ¿no? Hacerse la prueba biológica. Así que es un caso muy interesante. Si bien es cierto, no tenemos que dejar de lado la sensibilidad que tiene este tipo de casos, porque, claro, yo me pongo en una posición del cliente, yo soy padre también, y si me ocurre eso, pues la verdad que hasta que se soluciona el problema, porque no hay que olvidar que es un procedimiento, no es excesivamente largo, pero sí hay unos meses de transcurso, pues la verdad que la angustia que puedes llegar a vivir a nivel personal y emocional, este tipo de casos, pues es bastante complejo, ¿no? Así que en honor al Día del Padre, pues tratamos este caso que además en el que tenemos mucho cariño, ¿no? Especialmente por esa implicación personal de este caso en nuestro despacho. Luego tenemos otro caso que es la vertiente, la otra cara de la moneda, como decías tú, Cristian. Exactamente. Tendríamos otra versión que yo creo que es la que más habitual tenemos en cuenta o es la primera que solemos pensar cuando hablamos de este tipo de procedimientos, ¿no? Que es el caso típico en el que pues, existe algún tipo de relación extramatrimonial en ese sentido y que lo que causa en ese sentido es engendrar a un hijo y fruto de esa relación pues todo lo que viene detrás, ¿no? Todas las consecuencias que vienen detrás. En este caso es un poquito el caso más habitual que solemos encontrar
o el primero en el que pensamos cuando hablamos de este tipo de situaciones o de casos de filiación, de paternidad, y estaríamos hablando de precisamente esa situación, ¿no? En la que, pues aquí hay un hijo que es quien presenta esa demanda de paternidad en contra o hacia esa persona, ¿no? Ese cliente. Como dato relevante en contraposición con el anteriormente comentado. Anteriormente hablábamos de una cosa muy importante que eran esos plazos. En el caso en el que sea el hijo el que reclama la paternidad o impugna la filiación porque reclama esa paternidad, no hay un plazo establecido. Es decir, en cualquier momento ese hijo puede solicitar que se le reconozca la paternidad de esa persona a la que va a demandar. Lo que habitualmente vemos en estos casos es que una persona ya de una edad un poco más avanzada, es decir, alguien mayor de edad, presenta ese tipo de demanda. Pero también vemos otros casos en los que el hijo, representado por su madre como legalmente incapaz, en ese momento presenta ese tipo de demanda. Para ese tipo de casos, estamos, lo que decías, Cristian, antes, en el punto contrario, y lo que tenemos que ver es si todos esos requisitos que nosotros cumplíamos en la anterior demanda, en este caso, se cumplen o no se cumplen, ya que hay que concretar esto. Las afirmaciones del cliente en ese caso, del supuesto padre, era que él no tenía nada que ver con el nacimiento de ese niño, que de hecho había discrepancias muy importantes en cuanto a las consideraciones que hacía la madre en esa demanda. Y de hecho, aquí hay un punto muy importante y es que la madre estaba casada. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque el matrimonio lo que viene a hacer es darnos una presunción de la filiación. En esa presunción de la filiación, si la madre se encuentra ya casada, pues lógicamente el marido va a ser el que conste como padre. Sin embargo, en ese caso, en el registro civil veíamos cómo no constaba como padre el marido de esa mujer y se había hecho constar de forma muy breve el primer nombre de nuestro cliente. Cuando se hacía constar de forma muy breve el nombre de nuestro cliente, se está presentando también un indicio de prueba, ya que debido al paso del tiempo, en ese momento determinado, ya se consideraba que esa persona era el padre, o al menos ese nombre. Vemos cómo antiguamente, hace muchísimos años, lo que se establecía aquí en España era no, la imposibilidad de dejar de registrar a un padre, y si no había padre se ponía como nombre automáticamente José. Y sí, esto ha sido muy común. Es un uso muy común que hemos encontrado, bueno, que se encuentran, ¿no?, en los registros civiles, ¿no? El poner un nombre genérico, o en este caso José o María en esos supuestos. Eso es. Y rellenar ese campo, ¿no? Pero claro, aquí en este caso tenemos que ir a las consecuencias. Si bien es cierto que, claro, ahora cuando en este caso se reclama esa paternidad, ¿qué nos encontramos? En la reclamación de la paternidad que nosotros recibimos con esa demanda presentada, lo que vimos es que había un indicio de prueba extremadamente pobre. Lo único que se aportaba era ese certificado del registro civil y se aportaba una conversación cruzada a través de una plataforma de Internet, a través de un Messenger, por así decir, antiguo, en el que ni siquiera nuestro cliente, sino un familiar, hablaba con la madre y, lógicamente, ni teníamos la certeza de que esa persona, porque la madre, de hecho, lo negaba, que había sido esa persona la que hubiese mantenido esa conversación. De hecho, hemos tenido otro caso reciente con exactamente el mismo indicio de prueba y ahora vamos a luchar en ese caso. De hecho, ya estamos en ello. Y es bastante común que una persona piense que por tener una conversación por una plataforma de comunicación, WhatsApp, Messenger, Instagram antiguo, el chat de cualquier tipo, lo que piense es que ya tiene suficiente prueba de que esa persona es padre. Y realmente no es así, primero, porque tiene que acreditar que la persona con la que estaba hablando tiene conocimiento de esa paternidad. Y en este caso, considero que en ambos casos, vamos a centrarnos en el que ya tenemos esa sentencia, aquel caso no había ninguna prueba que acreditase que esa persona que decía que estaba hablando con la madre tuviese ningún tipo de conocimiento, ni siquiera que fuese esa persona que estaba hablando, ¿vale? Y en segundo lugar, en cuanto al resto de indicios, no había absolutamente
una fotografía, no había nada en cuanto a la relación, porque lógicamente el nacimiento del hijo se produce por una relación anterior, unos meses antes. Y no había ninguna prueba que relacionase eso y no había ni un solo testigo que estableciese que realmente hubo ese tipo de contacto. El cliente sí reconocía que hubo un contacto, ese tipo de contacto, un contacto sexual, evidentemente, pero que fue años antes. Evidentemente, el embarazo no va a durar un par de años. No, es imposible. Y por tanto, es lógico que en ese caso lo que planteásemos en primer lugar es que sería una intromisión en los derechos de nuestro cliente solicitar esa prueba biológica que se solicitaba. Es decir, iban a la guerra con una arma única que no tenían todavía y que pedían que se realizase. Pero es que, claro, si no tenemos un solo indicio de prueba de que esa prueba biológica se tiene que llegar a producir, pues lógicamente un juez no lo tiene que acordar. Porque a la hora de la verdad, sea o no sea, hay una intromisión, en ese caso ilegítima, en los datos de nuestro cliente, incluso en su intimidad personal. Su intimidad, su Tenemos que honorabilidad, reconocer, evidentemente. Si te están acusando de que pues, tienes un hijo no reconocido, pues evidentemente, si se demuestra que finalmente no es así, eh, pues te está causando un daño en tu entorno, en tus relaciones, yo qué sé, imagínate en tu nueva, si tienes ahora una relación nueva, no sé, puede causarte un grave. Aquí lo bueno lo bueno que conseguimos es que aún así nuestro cliente tenía muy claro que por todas las pruebas estas que hemos estado comentando y los indicios de prueba de que no era el padre y voluntariamente decidió, a pesar de que no tenía por qué, porque no había ese suficiente indicio probatorio, se mostró, o sea, decidió hacerse voluntariamente la prueba del test biológico y finalmente, evidentemente, pues se confirmaron las sospechas de que no era el padre y así se reconoció en sentencia. Claro, afortunadamente esto hay que hacerlo con una discreción máxima porque es lo que comentamos, se puede dañar esa imagen, esa honorabilidad, pero también hay que ver también qué es lo que se buscaba o lo que a veces se puede intentar buscar, ¿no? Aquí en este caso concreto había un transcurso del tiempo bastante largo desde que se produjo ese contacto sexual a la demanda actual y luego también pues en la vida del cliente pues había cambiado económicamente a mejor desde ese momento a ahora y parece que había una intencionalidad en ese sentido, ¿no? era Eh, claramente eso, sí. Claramente, claramente. Bueno, por lo menos es la interpretación que también hace su señoría en la sentencia, ¿no? Entonces, aquí justo la otra cara de la moneda. Por un lado, que nos acusen de tener un hijo ilegítimo. Puede pasar lo que hemos comentado, que no, que estemos seguros de que no, nos podamos someter a la prueba biológica voluntaria, pero si tenemos también dudas, tienen que producirse, además de esa prueba biológica, unos indicios probatorios con base a otras pruebas, ¿no? Que haya algo que pueda sustentar esa teoría de quien está interponiendo la demanda, ¿no? Entonces ahí hay una posible defensa. Igual que en el otro caso que hablábamos al principio, en el caso número uno, sí que había una serie de pruebas testificales, habían fotografías del padre con la niña, etcétera. Entonces, claramente orientaban que esa demanda, lo que se estaba diciendo y se estaba defendiendo esa demanda, podía ser cierta ya solo con base a eso, pero ya con una prueba biológica, pues evidentemente se acaba de confirmar. Así que casos muy interesantes, doble moneda y también casos muy relacionados con esto, ¿no? Es muy común, estos casos hasta hace bien poco eran más conocidos o reservados en la opinión pública para los famosos, ¿no? Me he hecho un poquito de chuletilla Exacto. a modo de recuerdo. El caso de Julio Iglesias, pues evidentemente aquí los cantantes aparecen unos cuantos en esta lista. Eh, no sé por Son qué. los más solicitados. Sí, sí, sí. Son clientes número uno para este segundo caso que estábamos tratando. El caso de Julio Iglesias, el caso de Francisco, que también habíamos comentado, no nuestro Fran, sino Francisco, el cantante. Que sepamos. Hombre, por favor. El caso de Paco Gento, que también lo hemos tratado en nuestra noticia de esta semana, que él es futbolista. También Camilo Sesto, también cantante. Samuel Eto'o también tenía una reclamación de paternidad. Incluso uno de los cantantes de los del Río también, si tengo Sí. memoria, creo que también estuvo involucrado, ¿no? En alguna cosa así. Así que la realidad, como siempre digo, supera la ficción en el mundo del derecho y esto está más a la orden del día de lo que parece.
Así que si en algún momento tenéis, alguno de nuestros seguidores tiene algún caso similar, algún caso de algún conocido que pueda estar pasando por esa situación de angustia, de saber qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, lo primero, antes de contestar a cualquier escrito, a cualquier WhatsApp, a cualquier cosa de alguna comunicación a través de redes sociales, de esa otra parte, que antes de nada se ponga en contacto con un profesional especialista en demandas de filiación y paternidad, ¿no? Porque en función de que pueda estar, o sea, si hace algo en ese momento puede estar metiendo la pata en cuanto, o puede perjudicarle luego en su defensa. Así que Exacto. mucha tranquilidad en ese aspecto y si os parece, pasamos a dos preguntitas que nos hacen en relación a nuestros seguidores a estos casos, ¿vale? Bien, pues el primero de los casos que tenemos es, por un lado, la madre nos pregunta, tiene un hijo de 16 años, está inscrito como madre soltera, muy parecido al primer caso que tratábamos, y nos pregunta sabe quién es el padre, digamos, de hecho también el hijo también ya conoce la situación de quién es su padre biológico, pero no tiene ningún tipo de relación, ni siquiera han tenido ningún tipo de contacto desde entonces. Nos pregunta si puede reclamar una pensión de alimentos para que a favor de su hijo. Bueno, hay que intentar evitar que tengamos un caso como el caso número 2, porque realmente necesitamos que tenga un indicio de prueba importante. Vuelvo a repetir, indicio de prueba, testigos, documentación, fotografías y finalmente esa prueba biológica. Antes de conseguir ese régimen o esa pensión alimenticia, es evidente que tenemos que demostrar o tenemos que conseguir que se reconozca la paternidad de esa persona. Yo recomiendo hacer memoria y preguntar a gente en casos como este, porque haciendo memoria y hablando con gente que en esa época pueda tener, porque es lógico que en ese momento ha habido una relación íntima entre esa persona que nos está preguntando y ese padre que no está reconocido todavía. Puede ser una relación única de un momento determinado, en cuyo caso es más difícil conseguir esa prueba indiciaria o testifical, pero si había una relación constante, es normal que tengamos a un testigo, un amigo en común, una persona que pueda decir, sí, exactamente en esa fecha tenían una relación que se mostraba externamente y que lógicamente pues convivían, no tenían... Hay un documento en un caso que sí que tuvimos un caso hace ya mucho tiempo que era un contrato de alquiler. Eso, por ejemplo, ¿En serio? también, claro, si una persona ha convivido literalmente con la madre, ya tenemos un pequeño indicio. No tiene por qué ser siempre ese el padre, no tiene por qué ser determinante de la filiación, pero lógicamente, si ha habido una convivencia, hay más posibilidades de que finalmente sea ese padre. Así que son esos documentos lo que necesitaríamos para ese caso y establecer claramente que primero tenemos que establecer la determinación de la filiación y posteriormente hacer esa reclamación en cuanto a la pensión alimenticia, que en todo caso tiene que decirlo. El padre tendrá derecho a decir que, oye, que la pensión alimenticia no, pero que si ahora se ha enterado de que su hijo es su hijo, a lo mejor quiere una custodia compartida. Por También ejemplo. hay que tener en cuenta esa otra posible situación. Y también, un poquito al hilo de lo que decía Fran, a la hora de establecer esa persona que puede buscar esta posible eh, pensión, ¿no? Y buscar ese procedimiento, mucho cuidado también con prefabricar o preparar cualquier tipo de material probatorio en esa estrategia que pueda plantear esa persona, sobre todo a nivel conversaciones a través de WhatsApp o chats de medios de aquel entonces, ¿no? Si estamos hablando de hace más tiempo, o de prefabricar algún tipo de fotografía o material fotográfico o videográfico que pueda soportar y que pueda acreditar un poquito esos índices probatorios, ¿no? En ese Sí, mucho sentido, ojo a hay que la tener tentación, ¿no? mucho De poder ojo. fabricar algún tipo de prueba es profeso para esto, pero porque es uno de los principales análisis que hacemos los abogados cuando nos recibimos esa demanda, ¿no? Esa contrademanda. Entonces, lo primero que vamos a examinar es todas esas pruebas y vamos a ir al detalle si son pruebas reales, son pruebas que puedan
haberse creado, ¿no? Para esa defensa o para apoyarla, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, porque sí que es cierto que en alguna ocasión hemos conocido de esto. Y luego, entonces, resumiéndole a esta seguidora, primero, reconocimiento de la filiación, habría que iniciar el procedimiento de filiación y una vez que ya está eso resuelto y que evidentemente se acredite judicialmente que es el padre, a partir de ahí establecer el otro procedimiento en cuanto a la posible pensión de alimentos, lo que te he comentado, el régimen de visitas o custodia compartida, lo que tenga que ser en cuanto a ese régimen de convenio o posible convenio que pueda haber. Vale, pregunta que tenemos, número 2. Aquí es un caso, tiene una relación similar, pero aquí es diferente, ¿no? A este caso uno y este caso 2 que hemos llegado a tratar. Se trata de que, bueno, es este caso la clienta, no es clienta, perdón, es una seguidora, nos pregunta exactamente que, bueno, tiene su padre biológico, sabe quién es, ha tenido una relación de saber que es su padre biológico, quien ha hecho realmente de padre es otra persona, eh, no está reconocida, no está reconocido como el padre biológico, ya es la mujer tiene 45 años y el padre ahora ha fallecido. O sea, el padre biológico me refiero, ha fallecido. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante todo este tiempo ha tenido una cierta relación, de hecho, una cierta relación con ese padre biológico, incluso pues ha ido recibiendo pues ella se ha hecho cargo en alguna ocasión de algunos gastos suyos, el padre biológico también de ella. Y claro, ahora ha fallecido el padre biológico y nos pregunta si puede llegar a iniciar algún tipo de acción en cuanto a la posible herencia que pueda recibir esta persona, porque también sí que es verdad que tiene 4 hijos sí reconocidos, ese padre biológico, ¿no? Entonces, aquí su fundamental preocupación es si puede entrar como heredera de esa herencia que ha dejado su padre. Pues tiene que actuar rápido, en primer lugar, porque la aceptación de la herencia se puede producir. No sería un impedimento que ya se hubiese producido las cosas como son, porque se puede retrotraer todo lo que se haya hecho. Pero la realidad es que cuanto antes lo haga, mejor, porque si se cuestiona que la filiación de ese padre biológico no está correctamente determinada en cuanto a esos 4 hijos, sino que son 5, sí que va a tener la posibilidad de conseguir entrar en esa herencia que le pertenece por su derecho de nacimiento y además por el reconocimiento que el propio padre ya le hacía de hecho, no de derecho, pero sí de hecho. En cuanto a esto, tenemos un indicio de prueba buenísimo en ese caso. Tenemos unos indicios muy buenos. Tenemos, supongo que esas ayudas que se han hecho mutuamente serán transferencias bancarias o será alguna ayuda que pueda justificarse. Tendremos también una relación que puedan tener conocimiento de testigos. Tenemos también bueno, unos indicios de prueba muy buenos, en definitiva. Sí, nos falta algo de información, pero yo entiendo que, por ejemplo, si la madre vive, etcétera, pues a lo mejor también podría ser un apoyo fundamental, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, eso sería también Pero extraordinariamente bueno. No. Pero la realidad es que incluso, bueno, aquí sí que se puede valorar como algo que sería un impedimento hacer esa prueba biológica. No sé si, claro, estamos hablando Depende de de las que pruebas, pero si llegásemos a ese extremo, ¿cómo podríamos practicar esa prueba biológica a partir de que ha fallecido? efectivamente se puede practicar, Norberto, porque en esos casos ya tuvimos un caso en el despacho en el que tuvimos que ordenar la exhumación del cadáver del padre para con unos huesos, concretamente, no me acuerdo si era el fémur, hay un hueso en el que se conserva el ADN durante muchísimo más tiempo y con esa extracción de un trocito de un hueso se podía llegar a determinar la filiación con la misma exactitud. Y de hecho, en el caso que tuvimos en el despacho, también dio, en el caso que era un 98% de, de probabilidad de que fuera el padre. Y claro, es lógico que digamos, oye, vamos a hacer esto con un caso como este. La realidad es que no sería necesario en la mayoría de los casos, y más en un caso como este en el que hay tantísimo indicio de prueba y entendiendo sobre todo que el resto de hijos puede no oponerse a ese reconocimiento de la filiación, porque como sus herederos serían los que se tendrían que oponer. Pero en caso de que incluso hubiese esa oposición, esa prueba llegando a tal extremo se podría practicar. Y de hecho se practica, no hay ninguna locura.
Sí, este sería un caso muy interesante, ¿no, Cristian? Para decirle a esta seguidora que, oye, pues si lo tiene a bien que nos llame, porque es verdad que es muy, muy potente, muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando siempre de esa afiliación cuando hay prueba biológica viva, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? Es lo Pero cuando habitual. hay un fallecido, pues ya hay unas barreras, ¿no? Que tenemos que hacer. Pero es lo que tú comentas, al final tenemos Bueno, que ser un no poquito hemos hablado de esto. sensatos. Yo espero que se haya decidido por el enterramiento y no por la incineración, porque si ha sido incineración la prueba biológica, ya cuidado, ¿eh? Ya aquí estaría muy complicada. Así que Eso es eso otra. también a tener en cuenta. Tendríamos que tener más datos de este caso para poder Sí, perfilar más. Pero bueno, apunta bien. Eso es. Muy bien, pues chicos, si os parece, vamos a poner fin a este nuevo live que hemos hecho en cuanto al Día del Padre, en honor al Día del Padre, ¿no? Un poquito en relación a las acciones de filiación y paternidad. a los Y que sin quieren más, serlo y a los que no quieren serlo. exactamente, exactamente. Pero bueno, que como padre podamos decidir, ¿no? Si queremos Eso serlo. es. Que yo creo que ese es el mensaje que a lo mejor queremos transmitir desde de Martínez Blanco, que si eres padre tienes tus posibilidades, tienes tus acciones y lo puedes hacer. Y si eres hijo y quieres y tienes un padre y quieres reconocerlo y quieres que, pues evidentemente tienes tu derecho, estás en todas tus posibilidades de poder llevarlo a cabo. Existen herramientas jurídicas para poder llevarlo sin ningún tipo de problema, pero bueno, con todos estos matices que hemos ido comentando. No es una situación fácil en la que no se ponen ambas partes en este tipo de procedimientos, pero bueno, por lo menos creo que se hable de este tema, porque creo que no es algo que se suele conocer o suele ser fácil acceder a este tipo por lo menos de experiencias, contar este tipo de experiencias que han vivido otras personas, ¿no? Así que sin más, muchas gracias Francisco, muchas gracias Cristian por Gracias a un ti, jueves Roberto. más. Un Y nada, sin placer. más, a todos los seguidores, como siempre, os esperamos a través de nuestras redes sociales. Si tenéis algún caso similar o demás, no dudéis en contactarnos. Os daremos todas, a través de un estudio jurídico, todas nuestra estrategia planteada para ese caso concreto y nuestra visión, tanto si se puede hacer como si no. Y sin más, agradeceros todos los comentarios que vamos recibiendo estas últimas semanas en relación a todos estos episodios de like que vamos haciendo, porque la verdad que está teniendo muy buena acogida. Los números de visualización estamos muy contentos. Y nada, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y que paséis un feliz Día del Padre y una buena semana. Chao. Chao. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, adeu.